Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Súper Solidaria Te Cuenta, el podcast de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Hoy vamos a hablar de un tema clave para entender cómo se mueve el mundo financiero, las tasas de interés. Aunque a veces parece un asunto muy técnico, en realidad influyen directamente en el ahorro, en los créditos y en las decisiones que toman las entidades solidarias todos los días. Por eso, a través del radar de tasas del sector solidario, hacemos seguimiento mensual al comportamiento de las principales tasas de las cooperativas de ahorro y crédito para entender tendencias, para comparar cómo se mueve el mercado y generar información útil para la toma de decisiones. Para aclarar este tema, hemos invitado a David Jaramillo, intendente de la Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo, a quien le damos la bienvenida. Mabel, muchas gracias. Buenos días para todos. Buenos días, Mabel. Qué gusto que me hayas invitado a tu programa. Por fin me tocó. Por fin le tocó y vamos entonces a entrar en materia. Está bien. Hablar de este tema que muchos no entendemos. ¿Por qué las tasas de interés son tan importantes para las cooperativas y sus asociados? Bueno, pues parte del ejercicio financiero hay dos sectores, que es las cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de empleados. Son organizaciones que al mismo tiempo que colocan recursos, captan recursos. Estas organizaciones tienen, por esa captación y por esa colocación, tienen un margen de intermediación, unas tasas de interés, y el margen entre esas tasas de interés es la operación con lo que funcionan las entidades. Entonces, en la medida en que las tasas de interés evolucionen, bien sean en un ejercicio de repreciación, o se inclinen o se impinen, esto va a generar un impacto en el margen de intermediación de las organizaciones. Entonces es muy importante porque desde ahí es que determinamos cuál es el resultado del ejercicio financiero de las entidades. Pero entonces hablemos de los tipos de tasas. ¿Cuál es la diferencia entre la tasa de captación y la tasa de colocación? Bueno, pues ese es básicamente las personas se reúnen y colocan unos recursos. Entonces, esos son los depósitos, son los ahorros que están colocando las personas en las cooperativas de ahorro y crédito y algunas en los fondos de empleados. Entonces, por ese recurso se le paga una tasa de interés para que genere un retorno por poner esos recursos ahí. Entonces, esa tasa de interés es la que llamamos la tasa de captación. Entonces, mayoritariamente los ahorradores en el sector solidario. Pero esa es la que me dan a mí por ahorrar ahí. La que te voy a pagar, exactamente. Okay. O sea, yo le meto mi platica y gano un interés. Exactamente. Esa es la de captación. Okay. Y eso depende mucho de la estructura de la composición del ahorro. Mayoritariamente el ahorro en las cooperativas de ahorro y crédito está en los CDATs, que son depósitos a largo plazo y que son los que cuestan un poquito más. En segundo rango está el ahorro permanente, que también tiene un carácter precisamente de permanencia en el tiempo. Y luego está el ahorro a la vista y un ahorro programado, que es otro de los 4 productos que pueden manejar las organizaciones. Y todos esos me dan un interés. Te pagan a ti un interés por poner los recursos. Que ese es el de captación. ¿Y el de colocación, entonces, cuál es? En la colocación es un ejercicio en el que las cooperativas colocan recursos en sus asociados para financiar sus actividades, para financiar sus intereses, y entonces el individuo paga una tasa de interés en compensación por recibir ese recurso. O sea, esos son los préstamos. Ese es el préstamo. Okay. Y te van a dar, y tú tienes que pagar una tasa de interés referente a ese préstamo. Entonces depende también muchas veces del tipo de préstamos. Por ejemplo, los préstamos que son para actividades productivas, como Finagro, por ejemplo, las operaciones que se hacen con Finagro normalmente son de tasa variable. Entonces esa tasa no es exactamente la misma todo el tiempo, tiende a ser variable. Y en el caso del consumo, que es el 72% del total de la cartera del sector, el consumo sí mantiene una tasa fija durante todo el tiempo. En ese espacio, digamos que es donde empieza a jugar la repreciación de la tasa. Si la tasa sube o baja, dependerá un poco también del tiempo de permanencia o del retorno que tengas sobre esos préstamos. Entonces, a ti te van a cobrar una tasa de interés y normalmente está atada a unas características. Por ejemplo, tiene una tasa de usura. O sea, el microcrédito tiene una tasa de usura, aunque la tasa de microcrédito en el sector es muchísimo más bajo que la tasa de usura. Tenemos la tasa de consumo, que esa tiene una tasa de usura también. Entonces, siempre están atados a que no sea superior a esa tasa de usura. Claro, pero yo voy a hablar como si fuera una asociada.
en la diferencia de esas dos tasas. Cuando a mí me van a pagar un interés, por lo general me lo pagan bajito, pero cuando me van a cobrar el interés de un crédito, entonces ahí sí me lo cobran alto. Claro. Eso porque no puede ser así como medio justo. Claramente. Ahí hay dos cosas. Primero hay que decir, la tasa de interés del sector solidario es inferior a la tasa del sector financiero tradicional. Entonces tenemos una tasa de interés inferior en la colocación, en los créditos. Y al contrario, en los depósitos hacemos un esfuerzo para tratar de hacer el mayor pago. Pero en el medio de esas dos, que es lo que llamamos nosotros margen de intermediación, que es la diferencia que hay entre yo te presto al 15 y te pago al 9, entonces me queda un 6%. Eso es lo que llamamos margen de intermediación. En ese margen de intermediación, nosotros tenemos una particularidad, y es que para poder mantener toda la estructura de funcionamiento de la cooperativa, necesitamos ese margen. Entonces, adicional a eso, también está el balance social. Y el balance social lo hacemos con recursos también. Si bien parte del balance social es entregarle al asociado, en tu caso, entregarte beneficios como temas de educación, temas de salud, temas de recreación, temas de inclusión, temas de capacitación. O sea, tiene un impacto social todo este tema. Obviamente. Claro, con ese margen que tenemos ahí, con lo que llamamos margen financiero, con ese dinero es que las cooperativas hacen el balance social y además mantienen la operación. Hay que entender que las cooperativas no son entidades con ánimo de lucro, tampoco con ánimo de pérdida, con intención de pérdida, pero hay que entender que con esa figura es que ellos hacen su balance social y es con el que le aportan a los asociados un diferencial. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre las tasas que maneja una cooperativa y las del banco tradicional? Porque usted me ha dicho que la de las cooperativas son mucho más bajitas. ¿Pero claro, qué otra diferencia hay? O sea, ¿por qué me conviene más, por ejemplo, ahorrar o hacer un crédito en una cooperativa versus el banco? Si yo tengo los dos panoramas, ¿en qué me beneficia, por ejemplo, el sector cooperativo? Claro, la diferencia es precisamente lo que te decía, el balance social. Ajá. Primero, pues hay una diferencia en tasas. Claramente las cooperativas hacen un esfuerzo para tratar de cobrarle menos al asociado y tratar de colocar y captar en los recursos que captan, pagarles un poco más a los asociados. Ahorita vamos a hablar un poco de esa composición y por qué es importante ese pago y ese cobro. Pero por el otro lado está el balance social. Partamos de que cuando tú me dices, ¿cuál es la diferencia entre la cooperativa o el sector tradicional? Partamos de que tú eres dueño de la cooperativa. Un asociado es dueño de la organización. Entonces, los remanentes que genera esa organización son propiedad de todos los asociados, tienen una distribución específica, pero es en beneficio de los asociados. Entonces, si tú pagas una tasa de interés, te decía que hay un margen de intermediación, pero ese margen de intermediación se te va a devolver en balance social, en capacitación, en temas de recreación, en temas de formación. Entonces, esa es la diferencia, que con el interés que tú pagas en el sector solidario, estás recibiendo un valor, se te devuelve en un balance social y además eres dueño de la cooperativa. Claro. Es que esa es la otra figura. Porque en el banco lo gana el dueño del banco. Claro, y fíjate una cosa, tus aportes, por ejemplo, se pueden repreciar cada año. Entonces la asamblea puede tomar la decisión de hacer una revalorización de aportes e incrementar el valor de tus aportes. Es decir, cuando te devuelvan lo que tú pusiste, seguramente puedas recibir un poco más por esos aportes. Entonces, esa es la diferencia, que te haces dueño de la organización, te haces gestor de la organización y te haces usuario de la organización. Bueno, muy bien, teniendo todo esto muy claro, entonces recientemente el Banco de la República mantuvo o más bien ajustó el alza de su tasa de intervención. ¿Cómo se traduce ese aumento en la práctica para las cooperativas del sector solidario y sus asociaciones? Bueno, pues... O sea, también dependemos del Banco de la República. Claramente, todo el sector financiero, todo el que intermedie operaciones financieras o haga el ejercicio de intermediación financiera, está afectado por los resultados o por las decisiones del banco, las decisiones de política monetaria del Banco de la República, siempre. Pero no todos nos afectamos igual. No es exactamente la misma figura y para esto, para poderte contestar en parte de esto, tenemos que irnos a entender qué es una cooperativa de ahorro y crédito. Entonces, las cooperativas de ahorro y crédito son redes y circuitos económicos. El cooperativismo en sí es una red y circuito económico. Y te podría dar muchos ejemplos. Voy a tomar uno, por ejemplo, Cotrego, una cooperativa que está en el Guainía. El Guainía, todo el territorio del Guainía corresponde al 30% del territorio de Boyacá. Boyacá ocupa el 30% del territorio del Guainía. El Guainía tiene 330 kilómetros carreteables, mientras que Boyacá tiene 7.000.
Entonces, la diferencia es gigante y hacer cooperativismo en este lugar es una cosa completamente diferente, porque mayoritariamente hay ejercicios fluviales y hay que transportarse vía aérea, el dinero tiene que ir vía aérea, el dinero tiene que salir vía aérea, es decir, es costoso. Entonces, hay una red y circuito en el territorio, en donde las personas de ahí, que normalmente son población dispersa, normalmente lo que hacen es que se asocian para tener un ejercicio de intermediación. Unos colocan sus excesos de liquidez y otros piden esos recursos para poderse financiar. Entonces, somos redes y circuitos, y hay muchas. Hay una cooperativa en Tibasosa, Boyacá, que era de los vendedores ambulantes que estaban por fuera de la plaza de mercado de Sogamoso, y resulta que estos asociados se unieron y crearon una central de abastos. Y esa central de abastos abastece una gran cantidad de la proporción de comida que se envía a la costa y una gran proporción de la que se envía a los llanos orientales. ¿Y qué es? Redes y circuitos económicos. Tendríamos otros ejemplos, por ejemplo, Comedal. Comedal, ¿qué hace? Comedal tiene dentro de sus asociados muchos médicos que ya tienen una trayectoria laboral y profesional consolidada y tienen unos excesos de liquidez importantes. ¿Y qué hacen con esos excesos de liquidez? Cogen a los nuevos médicos que se están graduando y les financian sus especializaciones, les financian con los mismos recursos de los médicos. Es decir, ese es el ejercicio de la economía solidaria. Podemos tener muchos ejemplos, pero entonces, ¿qué pasa cuando el Banco de la República dice vamos a subir las tasas de interés? Por supuesto que hay un impacto en las cooperativas de ahorro y crédito, y esto ya ha pasado antes. En el año 2022 hubo un incremento de la tasa de interés fuerte en ese momento, a tal punto que en el 23 nosotros generamos 24 cooperativas teniendo pérdidas por ese incremento de la tasa de interés, mientras que en el 22 apenas 4 cooperativas tenían pérdida. Es decir, a nosotros nos impacta directamente ese incremento. Eso en su momento tuvo un tema con el CEFEN y también con unas especulaciones que tenían algunas entidades, pero claramente la tasa de interés termina impactándonos a nosotros. Pero diciendo esto no te digo nada en realidad, porque de fondo hay que entender quién es la economía solidaria. El 91% de las personas que están vinculadas a las cooperativas de ahorro y crédito, fondos de empleados, son de estratos 1, 2 y 3. El 91% de la población económica está ahí. Entonces, ¿nosotros a quién fondeamos? Fondeamos al estrato 1, 2 y 3. ¿Y quién pone la plata para fondear al estrato 1, 2 y 3? Por aquí seguramente les van a mostrar un cuadrito y vamos a ver que el estrato 3 pone el 31% de los recursos que hay en el sector, mientras que el estrato 2 pone el 24% y el estrato 1 pone el 16%. En total, más o menos el 70% de los recursos que tiene el sector solidario viene de los estratos populares, de la economía social y popular. Entonces, ¿a quién le prestamos esa plata? Pues esa plata se le presta también a estratos 1, 2 y 3. Sí, va dando la vuelta. Exactamente. Entonces, entre nosotros nos fondeamos a nosotros, redes y circuitos económicos. De hecho, si tú observas el ahorro sumado con el patrimonio, que es con el aporte social, si sumamos esos dos es más o menos el 120% del total de la cartera del sector. Es decir, la economía social y popular financia la economía social y popular. Entonces, cuando hay una subida de tasas, hay dos impactos que es importante tenerlos presentes. El primero de esos, un tema con el ahorro. Entonces, tienes un riesgo de base, que es que necesariamente una repreciación en la tasa, se puede empinar o inclinar la tasa, pero en este caso, por ejemplo, que el Banco de la República la llevó hacia arriba, entonces se empina la intermediación. Entonces, cuando se empina la tasa, yo empiezo a pagarte por tu ahorrito, yo empiezo a pagarte un poco más. ¿Y por qué razón? Porque pues claramente si yo no te pago lo mismo que te está pagando el mercado, pues tú vas a decir, bueno, pues yo me la llevo. Si sube la tasa del banco, entonces a mí también me sube el interés que me están dando por los ahorros. Tal cual. Pero también el del préstamo. Ahí está la clave. Okay. Porque este es el ejercicio de intermediación financiera es un negocio de sumar y restar. Lo que tú metes en un bolsillo lo tienes que sacar de otro. O sea, no hay interés fijo, no hay una... Depende. Aquí tendríamos que ver un tema de riesgo de base, como te digo, y depende un poco de los plazos. Aquí voy a tratar de ser lo menos técnico posible y es, tú tienes un ahorrito. Ajá. Y ese ahorrito tú lo tienes a 3 meses.
Y entonces en 3 meses tú vienes y me dices, ven, lo que pasa es que está subiendo la tasa y pues... Súbame el interés. Écheme para arriba, ¿cierto? Sí. Y entonces yo digo, bueno, listo, está bien. Tenía el 9, te voy a subir al 10. Ok. Listo. Pero resulta que hubo otro asociado que vino y me dijo, venga, yo necesito un crédito. Y entonces ese crédito yo te lo presté a una tasa del 16, con la misma plática que me había traído Mabel. Entonces yo te la presté al 16. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el crédito yo te lo presté a 18 meses, pero a los 3 meses ya se venció el depósito de Mabel. Y yo ya le subí a Mabel, pero el crédito yo no le puedo subir. El crédito debe mantener en la misma tasa que pactamos en el comienzo, a no ser que esté atado a la usura. En tal sentido, el ahorro empieza a subir su costo y la cartera se mantiene. Entonces, ¿qué hace eso? Disminuye el margen de intermediación. Y si la cooperativa le está prestando a alguien, no le puede subir la tasa. No le puede subir la tasa. Tiene que respetar la tasa. Claro, entonces al recibir menos dinero, pero al pagarle más interés al otro, se le baja el margen de intermediación. Okay. Ahora está el otro escenario. Un poco lo que nos decía el Banco de la República es, venga, tenemos que hacer el ajuste porque tenemos que limitar temas de consumo y hay que desincentivar el consumo y todo esto, valioso, es un tema de política. Pero otra vez, ¿quiénes componen la economía solidaria? El estrato 1, 2 y 3. Uh-huh. Y tú al estrato 1 y 2 no le vas a decir, te voy a desincentivar el consumo, porque ellos tratan de llegar a fin de mes, es decir, no funciona por ahí. Y hay otra característica especial, según un informe del DANE que publicaban el año pasado, el 17% del estrato 1 y el 25% del estrato 2 tienen una vinculación laboral formal. El resto es informal. Tienen un trabajo informal, tienen unas iniciativas y transforman algunos productos y venden. Entonces, seguramente, y pasa mucho, ¿para dónde se va el recurso que están pidiendo los asociados prestados? Para su actividad económica, para transformar, no necesariamente se va en consumo. Entonces, cuando tú dices, voy a subir la tasa, porque ya subí el depósito, entonces los nuevos créditos que yo vaya a colocar, necesito colocarlos un poquito arriba porque a Mabel me comprometí a ponerle un poquito más. Entonces, ¿qué estás haciendo? Le subes la tasa, ajustas tus score. Entonces, ¿qué está pasando? O le cobras más caro a ese estrato 1 y 2, o empiezas a no entregarle crédito al estrato 1 y 2. Entonces, ¿qué estás haciendo? En realidad no es que estés estimulando un crecimiento de la economía ahí. En la economía popular lo que está haciendo es restringiéndose un poco el ejercicio. Y esto es importante porque el año pasado los desembolsos... O sea, entran como en congelamiento. Claro, y no hay dinero. Y te insisto, ¿tú cómo le limitas el consumo al estrato 1 y 2? El fin es llegar a fin de mes. O sea, tratamos de llegar a fin de mes y le vas a decir, ya no te presto. Entonces, ¿qué afecta? Su actividad económica. Bueno, y cuando el Banco de la República eleva los intereses es porque quiere desincentivar, el consumo. Sí, tal cual. ¿Y por qué a un país no le conviene que la gente consuma? Depende. Eso es una decisión macroeconómica que, por supuesto, el Banco de la República tiene todas las razones para hacerlo y tendrán toda la estructura para poder determinar eso. Pero en realidad lo que ocurre es que ese desincentivar es efectivo en una clase económica que consume fuerte, pero en el estrato 1 y 2 tú cómo le Ahora, hay un tema particular ahí que te quería contar. Todos los desembolsos que hizo el sector solidario el año pasado, el 88%, se fue para el estrato 1, 2 y 3, el 88%. Resulta que el año pasado y los 2 últimos años, que te acordarás que a comienzo de año tuvimos mucho esta charla de las inversiones forzosas y demás, mucho de este recurso fue destinado para poder financiar el pacto por el crédito. El sector financiero tradicional hizo el pacto por crédito, nosotros hacemos el pacto por la democratización del crédito. Uh-huh. En el informe que generaron, el impacto por la democratización del crédito de nosotros, el 88% de la cartera que se colocó en ese marco fue para el estrato 1 y 2, la economía popular. Uh-huh. Cuando vemos el resultado en el ejercicio financiero, en las entidades financieras tradicionales, el ejercicio significó que solo el 5% se fue para la economía popular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Financiar la economía popular. ¿Con qué plata? Con la plata de los ahorradores del sector solidario.
Y aquí hay un dato que sí es muy diciente de cómo las subidas de tasa impactan al sector. Fíjate que para el 2022 que te contaba hace un rato, el 74% de la cartera estaba fondeada vía depósitos. Para el 2023, que fue cuando tuvimos el impacto fuerte, la cartera se fondió apenas con el 63% de los depósitos. Hay un gap ahí en la bajada que es el que termina impactando o no fondeo o te fondeo más caro y tú empiezas a tener un ejercicio ahí de pérdida. Bueno, y con todo este panorama, este escenario de tasas elevadas, entonces, ¿qué recomendaciones hacemos desde la Superintendencia de la Economía Solidaria a las cooperativas y a las organizaciones, a los asociados, para que tomen unas decisiones un poco más prudentes? ¿O qué se recomienda? ¿Qué vamos a hacer con este panorama? Bueno, pues es muy importante. Nosotros, la superintendencia, el año pasado lanzó la formalización de la política de supervisión basada en riesgos. Entonces, venimos hace ya un par de años hablando desde el riesgo, hablando desde anticipémonos al riesgo. Y esto que pasó el año pasado, que está pasando en este momento, ya nos pasó en el 22, pero no teníamos una estructura de anticiparnos, de supervisar bajo riesgos. En este momento es diferente. Desde el año pasado, la superintendencia ha hecho un ejercicio fuerte con un grupo de organizaciones, casi 113 organizaciones en las que les hemos pedido ajuste su estructura de riesgo de liquidez y ajuste la estructura de riesgo de crédito. Pero particularmente hay una instrucción que hemos dado ahí y es ojo con los comités y con las políticas de definición de la estructura de tasas. Que la definición de la estructura de tasas dependa de un ejercicio crítico y técnico de cómo es que yo te voy a captar los recursos y cómo es que voy a colocar los recursos. Un poco empezando a entender ese riesgo de base. Como cuando se me reprecia ese activo, cuándo es que se va a repreciar. Y ese pasivo, cuándo se va a repreciar para entender cuál va a ser el impacto. Por otro lado, venimos haciéndole un seguimiento de esos ajustes, pero lo que sí vienen haciendo las cooperativas, y esto es muy real, durante el 2023, nosotros teníamos un indicador que es el margen de suficiencia, que mide un poco este impacto del ejercicio de la intermediación, y nosotros pasamos de tener un margen de suficiencia del 1.3 a bajar a tener un margen de suficiencia de apenas el 1.2 en el 2023, que fue el momento crítico cuando tuvimos que sacar mucho dinero. En este momento, afortunadamente, las cooperativas se han fortalecido mucho en sus equipos técnicos y están tomando decisiones diferentes. Entonces, en este momento, ese margen financiero todavía tiene, el margen de suficiencia todavía tiene un espacio para poder salvaguardar ese impacto que tiene. Pero de todas maneras hay que tomar decisiones económicas, entonces hay que voltear un poquito la composición del ahorro, hay que concentrarnos un poquito menos. Esto nos lleva a otro problema, las brechas. ¿Cuáles son los retos entonces? Porque ya hemos mejorado frente a la crisis anterior, o sea, como que en ese momento hubo un remesón y si nos vuelve a pasar, ¿qué vamos a hacer? Y se han tomado este tipo de medidas que pues ya hoy lo afrontan de otra manera, pero ¿qué falta? ¿Qué otros retos hay? Tenemos el riesgo de calces. Tenemos que empezar a entendernos ese riesgo en las brechas para poder entender cuándo se me va a repreciar ese activo o cuándo se me va a repreciar ese pasivo. Y si a Mabel yo le recibí su crédito su operación a 3 meses, su ahorrito a 3 meses, pero yo presté a 18, necesito entender con quién yo voy a sustituir ese ahorro en el caso de que se me materialice el riesgo de opción, que es que las personas pueden decidir si lo tengo acá, Mabel puede decir si lo tengo acá o lo tengo en algún otro lugar. Entonces, ese riesgo de calce es algo que estamos empezando a medir en las organizaciones. Un poco orientándonos también, esto ya está en el sector, en realidad no es que nosotros nos lo estemos inventando, ya hay una maduración de este riesgo en el sector colombiano, también por las recomendaciones de Basilea, y la Superintendencia Financiera sacó el año pasado el riesgo, los parámetros de riesgo de tasa de interés del libro bancario, que será un ejercicio que nosotros tenemos que madurar. No es lo mismo, no tenemos lo mismo porque no repreciamos tasas al mismo ritmo de ellos. Por ejemplo, te contaba que el consumo pesa el 70% en las cooperativas de ahorro y crédito. El comercial pesa el 50% en el sector financiero. Y el comercial normalmente son operaciones de muy corto plazo que yo puedo repreciar rápidamente. Es decir, este ejercicio de Mabel me dice a los 3 meses, quiero que me subas la tasa, pues
se le vence la operación al sujeto y yo puedo repreciar esa tasa por crédito. En cambio, nosotros no podemos hacer eso porque nosotros tenemos un largo plazo porque mayoritariamente es consumo. Ellos tienen muchas operaciones de tesorería y reprecian más rápido. Pero digamos que el sector está avanzando en ese ejercicio. Tenemos bastantes retos todavía, pero creo que este momento que está pasando en este instante vamos a poderlo afrontar ya con un acervo técnico mucho más fortalecido. Bueno, pues qué buena noticia. Entonces, para cerrar este espacio, vale la pena recordar que las tasas de interés no son solo un dato técnico, son una señal que impacta directamente el ahorro, el crédito y las decisiones de miles de asociados en el sector solidario. David, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mabel, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos a su espacio. Déjame cerrar con esta. La superintendencia, por supuesto, en este ejercicio de seguimiento de tasas, va a publicar al sector el radar de tasas y va a ser una herramienta que queremos que tanto los gerentes como los equipos técnicos, como el consejo de administración, como las juntas directivas puedan utilizarlo como un elemento para entender cómo se está moviendo la tasa en el sector para poder tomar decisiones respecto de su estructura. Entonces, lo que invitamos un poco al sector es a fortalecer esos equipos técnicos, a tomar decisiones mucho más informadas y poder hacer seguimiento a esto. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias al equipo. Bueno, entonces ya con esta herramienta que nos acaba de mencionar desde la Super Solidaria, por supuesto, seguiremos acompañando al sector en el análisis y la comprensión de estos temas, promoviendo decisiones informadas y una cultura de crédito cada vez más consciente. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Super Solidaria Te Cuenta. Nos escuchamos en la próxima entrega. Hasta pronto. ¿Quieres? Sí, porque yo no entendía nada, ¿no? Pero ya me quedo.